Hola a todos, esta presentación tratará sobre Spring Data JPA, realizada en el marco del cursado de la Cátedra de Backend de Aplicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Somos el grupo 58, integrado por Genaro Paredes, Frank Rodríguez, Patricio Andrade, Franco Belbruno y quien les habla, Fernando Marcos Rodríguez. Durante el desarrollo del tema, primero haré una introducción. Genaro se enfocará en las características, luego Frank hablará sobre las ventajas, Patricio hará una mención a las desventajas y finalmente Franco dará una conclusión al tema. Entonces, para introducir, podemos decir que Spring es un framework de código abierto que brinda soporte para el desarrollo de aplicaciones basadas en Java. Por otro lado, Spring Data es un proyecto que se encuentra dentro de la plataforma Spring y lo que hace es que sea fácil utilizar tecnología de acceso de datos, de bases de datos relacionales, no relacionales y de acceso a la nube. A su vez contiene muchos subproyectos que son específicos de una base de datos determinada. Entonces, ¿qué es Spring Data? Es una extensión del proyecto Spring Data que facilita la implementación de JPA, Java Persistent API, en aplicaciones Java. El objetivo de Spring Data JPA es eliminar la necesidad de escribir queries SQL manuales para realizar las operaciones CRUD, ya que simplifica el proceso de interacción con la base de datos al automatizar la generación de código para las operaciones de alta, baja, modificación y eliminación. Así tenemos entonces las entidades que son clases Java que representan las tablas de bases de datos. Por otro lado, los repositorios, que son interfaces que facilitan el acceso a la base de datos. Los servicios, que encapsulan la lógica del negocio y son intermediarios entre controladores y repositorios. Y los controladores, que son los que manejan las solicitudes HTTP. Entonces, ¿cuál fue el enfoque del grupo? Centrarnos en cómo Spring Data JPA permite la creación rápida de repositorios para el acceso a datos y cómo simplifica las consultas gracias a las interfaces predefinidas como JPA Repository y CRUD Repository. Bueno, yo voy a presentar las características de Spring Data JPA, en donde algunas de estas características son la abstracción de datos, consultas dinámicas, consultas personalizadas, paginación y ordenación, y por último, las transacciones automáticas. Vamos a explicar cada una de estas, comenzando por la abstracción de datos, la cual consiste en proporcionar una capa de abstracción sobre JPA, en donde esta abstracción nos simplifica la interacción con la base de datos. Al utilizar interfaces como Repository, CRUD Repository y JPA Repository, se pueden realizar operaciones CRUD sin escribir código SQL. Por ejemplo, cuando definimos una interfaz que extiende JPA Repository, automáticamente se agregan métodos como por ejemplo save, find all, find by ID y delete by ID, los cuales nos permiten manejar operaciones CRUD sin necesidad de implementación adicional. Luego tenemos las consultas dinámicas, en donde estas permiten crear métodos de consulta basados en el nombre del método, como por ejemplo, si tenemos una entidad y dentro de esta entidad un campo apellido, se puede definir un método findByApellido y dentro de los paréntesis de este método se pasa el campo. Spring Data JPA se encarga automáticamente de realizar la consulta y devolver la misma. Luego tenemos las consultas personalizadas, la cual se utiliza cuando las consultas son más complejas y no podemos utilizar las dinámicas. Estas consultas se utiliza la notación @query para escribir consultas SQL manualmente, las cuales se pasan entre los paréntesis de la @query. Después tenemos la paginación y ordenación, en donde esta característica es crucial para manejar grandes conjuntos de datos,
de manera eficiente. Nos permite utilizar interfaces como Pegable y Sort para controlar cómo se devuelven los resultados de las consultas. Por último, tenemos las transacciones automáticas que nos aseguran que las operaciones en base de datos se completen correctamente o se reviertan en caso de error. Esto reduce la necesidad de generar transacciones manualmente. Por ejemplo, cuando llamamos a un método del repositorio que realiza una operación de escritura, Spring Data JPA asegura que la operación se realice dentro de una transacción y si llega a ocurrir un error, la transacción se revierte automáticamente y se vuelve a ejecutar. Ahora cuando hablamos de ventajas de Spring Data JPA, podemos empezar con una de las más notables, que puede ser la simplificación del código, y es que la mayor ventaja de Spring Data JPA es que reduce drásticamente la cantidad de código repetitivo para realizar operaciones comunes, como por ejemplo las consultas CRUD, que serían las de Create, Read, Update y Delete. Esto se traduce en menos errores y mayor velocidad de desarrollo. Otra puede ser la productividad, y es que las interfaces JPA Repository y CRUD Repository ofrecen métodos predefinidos para manejar entidades, lo que acelera el desarrollo, por lo tanto, aumentando la productividad. Es decir, creamos funcionalidades en menos tiempo. Las consultas basadas en nombres eliminan la necesidad de escribir queries personalizadas en muchos casos. Otra puede ser la integración con Spring Boot, y es que al combinarlo con Spring Boot se configura automáticamente la conexión a la base de datos, lo que minimiza la configuración manual y permite iniciar rápidamente un proyecto con persistencia de datos. Otra ventaja puede ser la escalabilidad, y es que ofrece soporte para múltiples tipos de base de datos, lo que facilita la migración entre diferentes motores sin cambios significativos en el código. Es decir, podemos escalar de un motor de base de datos a otros con facilidad. Y por último, la facilidad para manejar relaciones, ya que con anotaciones como one-to-many y many-to-one, es fácil gestionar las relaciones entre entidades sin tener que preocuparse por los detalles de las claves foráneas. Como vimos anteriormente, además de que Spring Data tenga ciertas ventajas, también podemos observar estas desventajas, como puede ser la curva de aprendizaje, que aunque simplifica muchas operaciones, requiere de un buen conocimiento de JPA. También las consultas ineficientes, porque cuando se confía demasiado en las convenciones de nombres o las consultas generadas automáticamente, se pueden crear consultas ineficientes. También pueden existir limitaciones en consultas personalizadas, ya que en casos específicos donde se necesita un control detallado sobre las consultas, Spring Data JPA puede volverse limitante. También tenemos otra ventaja que es la dependencia del modelo de objetos, que a veces obliga a estructurar las entidades de una manera que puede no ser óptima para todos los proyectos. Y por último, pero no menos importante, la desventaja del coste en rendimiento, ya que la automatización de consultas complejas puede llevar a problemas de rendimiento si no se optimizan correctamente. Como conclusión y cierre de nuestro trabajo, podemos decir que Spring Data JPA es una herramienta muy poderosa para proyectos que utilicemos base de datos en aplicación Java, en donde buscaremos reducir el código repetitivo y acelerar el desarrollo de nuestro software, haciéndolo mucho más ágil a la hora de programarlo también. Su integración con el ecosistema Spring y la facilidad de uso lo hacen ideal para aplicaciones pequeñas y medianas, ya que es una excelente opción cuando la productividad y la simplicidad son clave. En resumen, podemos decir que Spring Data JPA simplifica significativamente el trabajo con base de datos en aplicaciones Java, reduciendo la cantidad de código repetitivo y facilitando la gestión de datos persistentes. Bueno, muchas gracias. Esta es nuestra presentación.